Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Julin, Daf Ain Vav, página 76. Quedamos arriba, la Mishnah nueva. Ahora, Behemá Shenichtehu Raglea, Minar Cuba, una animal que se le cortó la pierna, la pata. Aquí estamos hablando en un principio patas traseras. Y hay que explicar algo rapidito, en que en el chat están los dibujos muy especificados. Que la pata en el animal, a diferencia de la pierna del ser humano, tiene dos huesos principales del ser humano. El animal tiene tres. Se considera tiene tres huesos principales, que son el yerech, que son el shock, y el tercero, que es son Rashi, vamos a estudiar son Rashi, que es la arcuba tactona. Son los tres huesos principales de la pata del animal. Ahora ella que si el animal se le cortó la pierna, si es mina arcuba ulmata, ¿qué será? Si es de la arcuba, del principio de este hueso hacia abajo, es kasher. Entonces te explica que la arcuba es como la rodillita esa. Pero bueno, ahora mina arcuba o el mala, de la arcuba hacia arriba, pesula, este erefa el animal. Vejen igual que shenital somet agidin, si también se le cortó, se tomó del animal el somet agidin, ¿se acuerdan que el somet agidin eran los tendones, que eran muchos tendones pegados? También el animal es taref, incluso que el hueso no se ha roto. Nishbara etzem, sí se rompió el hueso, pero no se cortó por completo, se rompió. Im rof abasar kayam shechiato metarato, si la mayoría de la carne del lugar del corte, del corte, la mayoría de carne está ahí, o sea, está en pie ahí, entonces la shejitá, el shechiato metarato, la shejitá, cuando voy a dejar al animal, hace que inclusive ese miembro se pueda comer. Veila, pero si no está la mayoría de la carne en ese lugar, en shejitato metarato, dice la shejitá no hace permitido esa parte. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el resto del animal. Todo eso la Gemara lo va a explicar. Muy bien. Seguimos con la Gemara. Voy a explicar así porque se considera como un miembro colgante, que hablamos ya en otros dapim. Amar Rabiú Amar Rab, dijo Amar Rabiú en nombre de Rab, Amar Rabejilla. Dice, cuando la Mishnah dijo le mata, cuando dijo debajo, es le mata min arkuba. ¿Desde abajo de qué? De la arkuba. Dice, cuando dijo min arkuba ul mata, dijo le mata, ¿sí? Eso significa que debajo del arcubá, ¿qué significa debajo del arcubá? Es en el principito ahí, al principito, pegadito. Y le mala, como pone le mala en mi arcubá, es también igual. Sería también la misma idea, pegadito a ese lugar. Es decir, no muy separado del arcubá. ¿Ves de Arcuba Amru? Entonces, según la opinión de Rabbi Yuda, en nombre de Rabejilla, ¿qué Arcuba estamos hablando? De Arcuba Nifkrevim Arroz. El Arcuba que se vende normalmente en los mercados con la cabeza del animal, que es la Arcuba, que es, como vimos en el dibujo, que es el tercer hueso hacia abajo, o la rodillita, que según Tosfot, que va a ese tercer hueso hacia abajo. Esa sería entonces que la explicación entonces, según Rabbi Yehuda Amar Rabejilla, de lo que dijo la Mishnah, le mata mi arcubá, le mala mi arcubá miyad, Kavaná es arcubá, que es la tactona, excelente, la de abajo.
Entonces, explica Rashi que entonces si es así, que incluso ahí se vuelve el animal, entonces Kol Sheken sería más arriba, obviamente. Porque si es le mala, es pesulá, Kol Sheken de arriba, está más pesulá todavía, más terefa. Ok, Ula dijo a Rabbi, Ula Amar Rabbi Yoshaya, Ula dijo en nombre de quién de Rabbi Yoshaya, dijo que no, que lo que la Kavanah de la Mishnah, ¿cuál es? Es que Negdo Begamal Nikar, es aquella arcubá que se reconoce en el camello. El camello tiene la arcubá sobresalida y es la de arriba, es la de arriba, es la que conecta a los dos huesos de arriba. Y la arcubá así es como la rodillita que conecta los dos huesos de arriba según todas las opiniones, ahí sí es esa. Entonces en eso estamos hablando. Entonces quiere decir eso que si hacia abajo, obviamente decía que sería kasher. Solamente hacia arriba no. Muy bien, seguimos. Amale Ula, entonces tenemos dos opiniones. Ula, que dijo Rabbi Shaya, que la Kavanah de la Mishnah es Arkubá Shelemala, y Rabbi Yuda, que dijo nombre de Rav, que es la Arkubá Shelemata. Ok. Amar le Ula le Rabbi Yuda, le dijo Ula Rabbi Yuda, Bishlema le Didi, cuadra mi opinión, cuadra perfecta, de Amina que Negdo Begamal Nikar, que estamos hablando en la vaca, que la arcubá es la que en la misma que en el camello se reconoce, es sobresaliente, que es la arcubá eliona, la de arriba. Hay no de que tal pues que la Mishnah también dijo que si se le quitó el Tzomet HaGidin, también el animal, cosa que es taref. Y entonces fueron, para mí sí, un hidush. ¿Por qué? Porque el Tzomet HaGidin es hacia abajo del lugar que yo dije. Entonces, en huesos sería permitido, pero en Tzomet HaGidin sería taref. Muy bien. A valeridad, pues según tú, que explicaste, se le dice a Rabbi, que explicaste que es Arkubá Tachtoná, Mai Bejen Shenital Tzomet HaGidin. ¿Para qué me dices que Shenital Tzomet HaGidin? ¿Para qué me dijo la Mishnah que también es Taref? Es obvio. Si ya me dijiste que si se cortó el Arkubá hacia abajo, eso también incluye el Arkubá de abajo, el Arkubá Shelemata, eso también incluye el Tzomet HaGidin, como lo van a ver en los dibujos. Entonces ya está incluido. No hace falta decirlo. Amarré le respondió, Rejubá velot Tzomet HaGidin, de Tzomet HaGidin velot Rejubá. Que el hidush de la Mishnah, ¿cuál es? Es que cuando habló de la Arkubá, que es la rebujá, es velot Tzomet HaGidin, que se cortó el hueso, se cortó el hueso, pero todavía siguen el gidim, los tendones estos están en pie. Entonces, es tarefa así. Y otra cosa, ¿cuál sería? Que se cortaron por completo. Se salieron Tzomet HaGidin sin cortar el hueso. Entonces, ese sería el hidush. Y la verdad dice, no entiendo. Le pregunta Ula, dice, no entiendo. La Mishnah dijo nechtejú. Dice, nechtach es un corte completo de la arcubá hacia abajo. Entonces, o hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si es así, seguro que incluye el Tzomet HaGidin. Es obvio que lo incluye. Entonces, seguro que lo incluye. Si lo cortas, es completo. También se llevó los Gidin, también se llevó el Tzomet HaGidin, se llevó los tendones. Entonces, no se entiende esta respuesta tuya que es los Gidin sin los huesos son el Gidin, ¿no se entiende? Y Ishtik. Y la verdad que Rabbi no tuvo respuesta para poder responder esa pregunta que tuvo que te Ula. Por la batalla de Nafak, Amar. Después que se fue Ula, dijo Rabbi Yuda, diciendo, la verdad que no entiendo, Maita Amar lo hambre li.
lo ambrile, ¿por qué no le dije una respuesta? Le mata, cuando la Mishnah dijo le mata minar Cuba, cuando dijo le mata, la Mishnah es le mata minar Cuba, debajo del arcuba, como dijimos que es kasher. Y le mala, que sería el problema nuestro, es le mala mitzvot de Gidim, por encima del tzomet de Gidim. Entonces ese es el Hidush. El Hidush, ¿cuál es? Que por encima del tzomet de Gidim se cortó el hueso, entonces ahí es el hueso, por el hueso mismo es taref y no por el tzomet de Gidim. Y si quita el tzomet de Gidim solo, si un hueso también es taref. Entonces no incluiría el tzomet de Gidim en el corte. Entonces por eso es que sí habría un Hidush. Se habría un Hidush. Muy bien. Pero Amar dice, ¿y por qué no dijo esto? Adar Amar, porque después dijo que en verdad se retractó. En verdad no existe que le hubiera dicho eso. ¿Por qué no? Porque si le hubiera hecho eso, le hubiera respondido muy fácil. ¿Por qué? Dice, veló Amrile de Amarli Nechtehu Ketane. Yo ya no le dije una respuesta y me dijo Nechtehu Ketane. Nechtehu Ketane se entendía que se cortó por completo el hueso con los tendones. Entonces no puedes decir una cosa con la otra. Ajaname, aquí también, si yo explico que le mala, si yo quisiera responderle así, que es por encima del tzomet de Gidim, también me hubiera preguntado, porque del entendimiento sencillo de la Gemara, que dijo minar Cuba ul mala ketane. Dice, cuando dice minar Cuba ul mala, se entiende que como explicamos, minar Cuba es miyad, desde el principio hacia arriba, y ahí seguro incluye el tzomet de Gidim. No puede decir que era por encima del tzomet de Gidim, porque dijo el minar Cuba se entiende del principio. Entonces, por lo tanto, no podía responder que le mala es mala minar tzomet de Gidim, de los tendones. ¿Por qué? Porque dijo minar Cuba, que es el principio de Arcuba, y seguro incluye el tzomet de Gidim. Rapapa matne aji. Rapapa estudió esto Rabiuda diferente, y con esto aparentemente cuadraría bien la palabra de Rabiuda. Vamos a ver. Amar Rabiuda, Amar Rab, Amar Rabijilla. O sea, la misma frase, Rabijilla, o sea, Rabiuda, el nombre de Rab, el nombre de Rabijilla. El otro era Ula, el nombre de quién, de Rabbi Oshaya, que Rabbi Oshaya es Jabruta, era el compañero de estudio de Rabijilla. Bueno, entonces, ¿qué dijo ahorita? ¿Cómo Rapapa estudió esto que dijo Rabiuda? El nombre de Rab, el nombre de Rabijilla. Le mata, como dijo debajo, la Mishnah, es le mata min arkuba, es debajo del arkuba, un mitzomet agidin. Imagínense, o sea, debajo del arkuba, y que incluye también debajo de los gidil. Ahí es kasher. Y le mala, y cuando dijo le mala, por encima, es le mala mi arkuba un mitzomet agidin. Bueno, obviamente mitzomet agidin está obvio. Entonces quiere decir entonces que entonces ahora entendemos que cuando dijo le mata, que es kasher, es debajo del arkuba, que incluye debajo también el tzomet agidin. Muy bien. Y cuando pone le mala, que no es kasher, es obviamente que es por encima del tzomet agidin. Muy bien. Pero entonces la parte del centro, que sería el tzomet agidin mismo, no me lo explicará la Mishnah. Entonces, para eso vi en el principio de la Mishnah. Por eso vino la Mishnah continua y dijo, vejem cenital tzomet agidin. Y también, si nital fue tomado los tzomet agidin, que son los tendones, que es la parte del centro que vimos hasta ahora, y entonces también va a depender si es kasher o no. Vamos a ver, porque está justo en el centro. Entonces, de arkuba gufa, que de ula maroshaya. Y la arkuba misma, el hueso mismo, va a ser explicado como dijo ula, nombre maroshaya, que va a ser la arkuba a Eliona. Eso había dicho él, ¿no? Que era arkuba a Eliona.
Entonces, así sería la explicación de Rapapá. O sea, entonces saldría que si es debajo, un resumencito, si es debajo del Arkubá, el Tzumet Gidim hacia abajo, es kasher. Le male mi Arkubá, el Tzumet Gidim, es taref. Pero el centro, que es donde está el Arkubá y el Tzumet Gidim, entonces va a haber una parte que es taref y va a haber otra parte que es kasher. Vamos a ver entonces cómo sería la que me va a explicar ahorita. Muy bien. O sea que aparentemente sería con el Tzumet Gidim, sería pasul, sin Tzumet Gidim sería pasul, sería kasher. Ese sería el pshat pashut, como explica Rashi. Entonces, muy bien. Ahora dice, entonces, umi y camidi de hilo madle pasikle vejaya umitate pasikle meta. Dice, entonces, aquí habría entonces una pregunta contra quién, contra la opinión de Rapapá. ¿Por qué? Porque según Rapapá saldría que si tú cortas más arriba, donde en la parte del centro, un poquito más arriba, saldría que era kasher. Y si cortas un poco más abajo, donde está el Tzumet Gidim, sería que no es kasher. Y esa es la pregunta, ¿cómo puede ser que si cortas más arriba, el animal viviría, porque por eso lo pones kasher, y si lo cortas, métate pasil metata, y si lo cortas abajo, no es kasher, es taref, porque no viviría. Aparentemente es una contradicción. ¿Se explica así? Muy bien. Amar Rabashi, entonces le respondió Rabashi, mira, Terefot cambia mediante la edad. ¿Acaso tú me estás comparando Terefot con algo general? Porque este concepto de supuestamente que si era más arriba era Taref, más abajo no. Entonces me estás comparando Terefot una con las otras, y la regla famosa que ya vimos en otros Dapim, en Ombrim Beterefot Zudomalazo. Decimos que no decimos que en Terefot esta es parecida a la esta y por lo tanto son taref o no, sino que hay que analizar cada una. Share dice, porque puede ser que Jotjamikan, como dijo la Maraya, esa es una cámara que trajo atrás, si cortas de un lado es un meta, y Jotjamikan, y cortas de este lado, deja allá. Entonces, y vive, un lado cortas ahí está dando de los simanim, no importa, y muere, y corta el lado y vive. Entonces aquí también es lo mismo. Entonces puede ser que si cortas abajo, que es justo donde está el Tzumet Gidim, entonces quizás ahí es taref porque no viviría. Si tú cortas un poquito más arriba, que no está el Tzumet Gidim ahí mismo, ahí cambiaría. Muy bien. Entonces, por lo tanto, no es sorprendente esta respuesta. No es de sorprender esta respuesta que dijo Rapapá, en nombre de quien, que trajo Rapapá, que fue lo que dijo Rabbi Yehuda. Muy bien. Dice, ahora que me pregunta, ¿cuáles son los Tzumet Gidim? La parte de que si tú lo cortas o lo sacas, se taref el animal. Muy bien. Rabba Amar Rabashi, Rabba en nombre de Rabashi dijo, diagrama levar. ¿Qué significa diagrama levar? Los tendones que son estos tendones que vimos que son muchos pegados, cuando salen del hueso hacia afuera, cuando estos tendones se separan del hueso, que el hueso es el hueso segundo, ¿se acuerdan? Que entre los tres el segundo, que es el shot, y se meten dentro de la carne, entonces en ese caso, entonces ahí se llama el Tzumet Gidim. Muy bien, los dibujos verán exactamente cuál es la parte donde se meten dentro de la carne o se ven dentro de la carne. Muy bien. Entonces, esa sería la opinión de Rab, porque tenemos otras dos opiniones. ¿Cuáles son las otras dos opiniones? Rab Arjuna Amar Rabashi, Rab Arjuna Amar Rabashi dijo, diagrama
ulgaf, de agarma ulgaf, es hacia adentro, que dice que los tendones de los huesos hacia adentro. ¿Qué significa hacia adentro? Que es en la parte inferior del hueso, este hueso segundo, ¿no? Ahí, que están pegados ahí, es el Tzomet HaGidim. Ahí sería la opinión de Rabba Rabjuna. O sea, que la otra opinión era un poquito más arriba. Rabba Beré de Rabba Rabjuna, Amar Rabasi, nombre Rabasi, es Dilave Arcoma. Es los tendones que están del arcón hacia adelante. El arcón es un hueso que es como una rodillita. Ese es lo que están ahí, solo es el principal concepto de Tzomet HaGidim. Muy bien. De ahí hacia arriba. Como dijo, de Ilave Arcoma, de ese hueso hacia arriba. Muy bien. Yati bajo mi rabanán que me de reviami. Yati bajo mi rabanán. Se ha sentado bajo mi rabanán un rabino que me de reviaba, enfrente de reviaba, Yati de Kamar, y estaba diciendo el alumno lo siguiente: de Arcoma Gufa, ahora los Gidim que están encima del arcoma de esta rodilla, pues, así como rodilla, ¿no? De este hueso, si se cortan, también es terefa. O sea, que aparentemente que no es del arcoma hacia arriba, o sea, donde incluye el arcoma o no. Nosotros explicamos a Rabba directo que sí lo incluía. Pero eso es lo que dice aquí este alumno, que sí lo incluye. Muy bien, pero Amar le reviaba. El reviaba, cuando escuchó eso, le dijo a él y a todos los que estaban al lado, Lota Situlé, no escuchen lo que dijo él. Porque Aji Amar reviuda, se dijo reviuda, el cuerpo de los Tzomet HaGidim es eja de far etabje, son aquellos tendones, comienzan en el lugar que los carniceros abren la pierna. ¿Para qué? Para separar la carne del hueso. Y eso es justo arriba de ese hueso. Pero los del hueso no. Entonces quiere decir que los del hueso no lo incluye. Y esta es la explicación de Rabba Rabjuna Amar Rabasi, que no incluye los tendones que están encima del arcoma, sino de ahí para adelante, por encima del arcoma. Ok, Amar Rabbi Amar Shmuel, Tzomet HaGidim Sheambru Makom Shegidim Somtin. Dijo Rabbi un nombre de Shmuel, dice, el Tzomet HaGidim, Tzomet HaGidim, estos tendones pegados que dijimos que hacen tarefa al animal, es los lugares que están pegados juntos. Y de estar tan pegados se considera como uno solo. Se ve como uno solo. De Atkama, y hasta dónde es el límite de estos Tzomet HaGidim hacia arriba, para decir que tarefa no, porque ya vimos de dónde comienza. Desde comienza, bueno, vimos más locket, un poquito más arriba, un poquito más abajo, o vimos como están los dibujos en el chat, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es el problema? Amarle Aume Rabanán Berakob me dijo un rabino que se llamaba Rabbi Yaakov, que había Berra Viuda. Cuando estuvimos en la casa de Rabbi Viuda, Amarlan nos dijo que Shimon mine milte de Nikaba Rabba Shemiale. Le dijo, mira, escuchen de mí esto que voy a decir ahora, porque lo escuché de una persona grande, de un rabino muy grande. ¿Humano quién es? Shemuel. ¿Qué dijo él? Tzomet HaGidim Shambru, Makom Shagidim Somtim Bo. Dice, Tzomet HaGidim es el lugar donde los tendones somtim, ¿no? Como vimos somtim, se agrupan y se pegan, parecieran uno. Uy, Makom Somtim, Makom Shemit Pachetim, desde el lugar que se une hasta el lugar que se vuelven otra vez a esparcir dentro de la carne del hueso shock. Quiere decir que hasta ahí es. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien. Amar Abaye, Arba Pade. Dijo, son 4 pade. La distancia de 4 dedos. Betora, por ejemplo, en la pierna de un toro, que es grande. Y si es Bedacá, y si es un animal chiquito como un corderito, Mai, ¿cuánto sería? Amar Abaye, respondió Abaye con varias cosas. Dijo, Beliti
Abu Tzomet Gidim, Abu Tzomet Gidim, Belie lo Abu Tzomet Gidim. ¿Qué decir? En el lugar que los tendones se sobresalen, se ven, ese es el Tzomet Gidim que la Gemara habló. Pero Belie, si están tragados, si están incrustados dentro de la carne, esos no son los Tzomet Gidim que estamos hablando. Ashune Abu Tzomet Gidim, si están duros, son Tzomet Gidim. Pero si son raquije, si son blandos, lo Abu Tzomet Gidim, no se considera Tzomet Gidim. Muy bien. Alime, si son gruesos, Abu Tzomet Gidim, según Tzomet Gidim. Ketine, si son muy delgados, lo Abu Tzomet Gidim, no son los Tzomet Gidim que estamos hablando. Ya que cuando se meten en la carne, se vuelven delgaditos, como dijimos ahora, se esparcen y se vuelven blanditos. Entonces, jibare, si lo ves blancos, Abu Tzomet Gidim. Los jibares, si no están blancos, lo Abu Tzomet Gidim, no son Tzomet Gidim, que están prohibidos, porque esos están, como se meten en la carne, se vuelven rojos. Con esto ya puedes responder la pregunta del de acá, hasta dónde llega en los animales pequeños. Mar Barrabash y Amar, que van de zigue a falgar de los jibares. Todo el tiempo que son zigue, que son, aunque sean como transparentes, un poco blanquitos, transparentes, también son. Mientras que no tiendan el color rojo, son Tzomet Gidim. Amar a Memar, dijo a Memar. Amar a Memar, Mishme de Rabzevit, dijo a Memar el nombre de Rabzevit. Tlata Jute Abu. Normalmente en ese lugar, el Tzomet Gidim al final se vuelven tres tendones. Hadalime, uno muy grueso, Utre que tiene dos más pequeños, menos gruesos, más angostos. Ipsek alima, si se cortó el grueso, taref. ¿Por qué? Asda Robinian. ¿Por qué? Porque se fue la mayoría de lo que son tendones. Porque por más que quedan dos, esos dos son angostos. Y la mayoría de tendones, de grosor de tendones, ya se fue, se cortó. Ibse que tiene, se cortaron los dos pequeños, hasta Rominian, también que se fue la mayoría del minian, porque es del número de tendones, aunque no son la mayoría del grueso de tendones, pero son la mayoría en número de tendones, por lo tanto también es taref. Y Mar Barrabashi matne le cula. Pero Rabbi estudió esto, Mar Barrabashi, para ser ligeros. Ibse galima, si se cortó el grueso, todavía es kasher, porque ahí carrobinian, porque la mayoría de los tendones todavía están, que son dos. Ibse catine, si se rompieron los dos angostos, todavía es kasher, porque ahí carrobinian, porque todavía hay robinian. La mayoría de tendón, de grosor del tendón, todavía está. Entonces, por lo tanto, porque el grueso todavía está, entonces, por lo tanto, todavía es kasher. Beofot, pero o sea, los Tzomet Gidim de las aves son chitzar jute abu, son 16. No son 3, son 16. Y pasi had minay jute refai, se cortó uno de ellos, es taref, es mucho más complicado. Amar abashi, aba caim na kame de aba, taito le kame ofa. Yo estaba una vez parado enfrente de Abba era su padre. Estaban aquí en el Rabashi, obviamente. Estamos hablando de Mar Barrabashi. Y le trajeron un ave, Ubadak, y revisó el ave en los Tzomet Gidim. Bashkach, baja misar, encontró que habían 15 tendones. Y dijo, taref, pero Abajad de Abashana y Bejabere. Y se fijó que uno de los tendones estaba más grueso que los otros. Napse lo abrió, Bashkach trae, vio que habían dos, son 16 kasher. Amaru y Amarrab, Tzomet Gidim Shambru Berubó. Dice, estos son de Gidim que dijimos, que si se cortan es taref, es el rubó. ¿Qué significa rubó? Umay rubó, robejad mehem. La mayoría de uno de ellos, aunque no se cortó por completo el tendón, ya la mayoría es como completo. Que Amrida Kamel Shmuel, cuando le dije esto a Shemuel,
que Rab había dicho esta halajá, Amarle mi de tlata abu. Y Mafsijat Minay Julegambre, ahí que le dijo, mira, vamos a analizar, Migde, tlata abu, son 3 tendones. Si se corta uno, todavía quedan 2. ¿Cuál es el problema? Y si quedan 2 completos, entonces kasher. ¿Qué importa de qué si se cortó uno? Porque él dice, explica Rashi, que incluso que se cortó uno completo, todavía con los otros 2, todavía es kasher. Todavía es kasher. Entonces quiere decir que, entonces, ¿cómo va a decir Rab que se cortó uno, la mayoría no es kasher? Por favor. Entonces la Gemara quiere deducir lo que dijo Shemuel. Tama dikatre. ¿Se entiende el motivo cuál es? Porque hay 2 completos. Le katre, pero si no tiene 2, lo. Si no tuvieran los 2 completos, sino que esos 2 no están completos, o sea, no están completos, entonces no sería kasher, así aparentemente. Quiere decir que si de 3, 2 no están completos, la mayoría está cortada de 2, entonces no sería kasher. Así se entiende, porque dijo, bueno, si hay 2 completos, está bien. Quiere decir que si no hay 2 completos, hay 1 completo y 2 se cortó la mayoría, no sería kasher. Entonces sería un pliegue de Rabanai. Esto discutiría con Rabanai, de Amar Rabanai, Amar Shmuel, Somet Agidim, Afir no Ishtayer Baela, que Judas Arbal. Somet Agidim, incluso que no quedó de todo el grosor del tendón, no quedó solamente el Judas Arbal. Judas Arbal quiere decir el hilo con que une el borde del cuello al zarbal, que es un tipo de manto. O sea, tiene como un borde del cuello que se une a un manto y se une con un hilo muy fino. Kasher, ¿qué significa kasher? Que incluso creo que quedó de los tres un filo que seguro que es más que la mayoría, es kasher. Muy bien. Veica de hambre, hay quien dice que May Rubó, hay quien dice ¿cuál es el Rubó? El Rubó de lo que vimos antes, que todos lo comenzamos con la opinión de Rav. Dice, May Rubó es Rov Kolejad Bejad. No es que con una mayoría, ya, con uno que se cortó la mayoría, no. Se cortó la mayoría de los 3, Esterefá. Que a medida que cambié a Shemuel, y cuando le dije esto a Shemuel, esto es diferente a lo que vimos antes, ¿no? Por la misma subida, pero diferente. Que a medida que cambié a Shemuel, cuando le dije a Shemuel, Amarli me dijo, Michte tlata habu, Eika tlata de Koljabeja, dice, vamos a analizar, son 3 tendones. Entonces, incluso que se corten la mayoría de los 3, no importa, por lo menos hay que tlata de Koljabeja, por lo menos hay 1/3 de cada uno y uno, porque no va a ser kasher. O sea, él dice que incluso se cortó 1/3, quedó 1/3 de cada uno de los 3 gidim, es kasher. Y me sallé a Rabanai, entonces esto era un apoyo para Rabanai, que Rabanai dijo que ni siquiera falta 1/3, aunque sea un hilo suficiente. De Amar Rabanai, Amar Shmuel, Subet Agin Shambro, Pilo Nishtei Baila, que Judas Arbal, que era como antes, quedó el grosor de un hilo, con que une el cuello al manto, es kasher. Entonces sería más o menos la misma idea. Nishbara Etzem. Entonces dijo la Mishnah que se cortó el hueso, se rompió el hueso, y quedó la mayoría de la carne ahí, es kasher. Si no, Amar Rab, dijo Rab, le mala min arkuba, si se rompió el animal del hueso por encima del arkuba, bueno, vimos que era mahloket, cuál es la opinión que decía Rab del arkuba, si era la de arriba, la de abajo. Bueno, en un principio había dicho que era la de arriba. Ok, Imro Kayam, si la mayoría de la carne quedó, o sea, que eso incluye el cuero y la carne, que entonces están cubriendo la mayoría del hueso,
entonces debe de mutar. Tanto el miembro como el animal está permitido comer. Beinlav, pero si no, pero si no, si no la mayoría, si no hay mayoría de carne que quedó, debe de asur, tanto el miembro como el animal está prohibido. Entonces, le mala minar Cuba. Ahora, si es le mata minar Cuba, debajo de la Cuba, y me roba basar kayam, si la mayoría de la carne está y cubre la rotura, debe de mutar. Imla, pero si no quedó la mayoría de la carne, Eber Azur, el Eber que ha prohibido porque es como un miembro colgante, Ubeba Muteret, el mata Muteret. Ushmuel Amar, Ushmuel dijo no, vele mala o vele mata, tanto por abajo, tanto por arriba o por abajo de la arcuba. Imra Basar Kayam, si hay mayoría de carne, no hay nada que hablar. Debe de mutar, todo está permitido. Veilab, y si no, Eber Azur, Ubeba Muteret, el miembro va a estar prohibido. Y el animal va a estar permitido. Más que Rab Nachman, preguntó Rab Nachman, no entiendo esto, porque el Shmuel, según la opinión de Shmuel, Yombru, la gente va a decir, mira, no entiendo. Esta rotura está por encima de la rodilla, de la arcuba, de la arcuba, y no hay mayoría de carne, y la gente va a decir, no entiendo, Eben Mimena Mutal Beashpa, el Eber, el miembro de este animal está tirado a la basura porque es taref, y puedo comer animal, está rarísimo esto. Eso preguntó Rab Nachman. Entonces, pero ámale Rab Aja bar Rabhuna le Rab Nachman, dijo Rab Aja Rab Nachman, le Rab Name, también para Rab también, el caso de que era de la arcuba hacia abajo, Yombru Eber Mimena Mutarashpa, el miembro está tirado en la basura, y está permitido comer animal, lo mismo. Amalé le dijo, no, te voy a explicar la diferencia. Ay, camina. Esto fue mi pregunta contra la opinión de Shemuel. Eber Shehayami Mena Mutal Beashpa, es decir, un miembro que la vida del animal depende de ella, porque está por encima de la arcuba, como hemos dicho antes. Está tirado a la basura, un muter va a comer el animal, no entiendo, a diferencia de que de lo que dijo Rabé de la arcuba para abajo, que eso no depende la vida del animal. Pues Shal Jumitá mandaron un mensaje a Babel que Ilgeta quédate de Rav, que la lajas como Rav. Como dijo, que la lajas como Rav, que nada más si está debajo de la arcuba, si no hay carne sirve, si no, no. Entonces Adar Shalach, pues volvieron a mandar que bate de Shmuel, que no, que la ley es como Shmuel. Y Adar Shalach, después volvieron que es que bate de Rav, no, la lajas como Rav. Be'eber Atzmon betame masa, y el miembro, tiene din de que de Erminahá, imagínense, impurifica, como Nevelá. Muy bien. Meti Rav Hizda, preguntó Rav Hizda, no entiendo. Vimos en páginas anteriores, basada en una subía ahí, que Reimeir dijo, lo intihara shechita terefa ota, beta eber medudalba. Yo puedo entender que la shejita, cuando degollas una terefa que está lesionada, tiene razón, la shejita funciona para tijará, para purificar de la impureza del cadáver a ella, a la vaca y al animal y el miembro que está colgando, porque el miembro también beta eber ameduldal también es el mismo que está colgando. ¿Por qué? Dabarse begufá, porque es parte de ella. Tetajer eta aubar, como tú también quieres decir que la shejita va a purificar tetajer al ubar, al feto, para que no impurifique dabarse no begufá, que no es parte de su cuerpo. Bueno, X, esa es la que ya lo vimos antes, pero aquí hay una pregunta. Aquí se entiende que el miembro sí se purifica con la shejitá. ¿Cómo tú dijiste? ¿Cómo mandaron de Israel a Babel que el miembro se considera Ebenahai y es como Nevelá y purifica como Ebenahai? No entiendo. Entonces, eso preguntó Rav Hizda. Amale Rabba. Le preguntó Rabba, Adure y Barje la Malach. Y dice, ¿por qué te fuiste a buscar una baraita para hacer esta pregunta? Hadure, ¿para qué te fuiste a buscar una baraita a preguntar esto? Hay algo delante tuyo, claro, ¿cuál es? Otibe Magnite, una Mishnah clara delante tuyo, no quiere buscar una baraita.
La Mishnah lo pone claro. ¿Qué pone la Mishnah claro? Nishcheta behemá uksheru bedamea, dibre Rey Meir. Ahí está hablando de que si degollaste a un animal que tiene un miembro colgante y carne colgante, ese uksheru bedamea recibe tuma, propicio a recibir tuma con la sangre de la shejitá. Ya lo vimos antes, dibre Rey Meir. O sea, quiere decir que es ogel, es una comida, este miembro colgante, y para poder recibir tumá necesita ser propicia, y para ser propicia necesita el líquido, y la sangre de la shejita lo hace propicio. Ok, Rabbi Shimon Omer, lo ksheru, dice, no, la sangre no hace que sea propicio, sino la shejita misma, pero no importa. Le hacemos de aquí que no, el miembro colgante no tiene problema de minajá, y que sería tumá de nevelá automático, no necesita tener líquido para ser propicio de recibir tumá. Entonces contradice. Entonces le preguntó Rab, ¿por qué buscaste una baraitá, una Mishnah clara? Amarle manditi ni que le juye que de no, porque esa Mishnah ya hay como empujarla para que no sea pregunta como ya la empujamos antes, que en verdad es que estamos hablando ahí cuando no tiene hueso. Pero si tuviera hueso fuera diferente. Muy bien. Entonces, por lo tanto, por eso es que no pregunté de la Mishnah. Muy bien. O sea, que todo lo que está hablando ahí es de la carne sola, no del miembro. Muy bien. Cuando tuvo que preguntar la baraita. Kisali, cuando subió Ravisera, Ashkajé, voy a leer como lee el Baj. Ashkajé le Ravirmilla Baraba de Yati de Kama le Hashamata. Y dice que encontró a Ravirmilla Baraba estudiando esta enseñanza que vimos antes, porque Ravirmilla Baraba era alumno de Rab, entonces pega perfecto. Entonces, ¿cuál es eso de que hablamos del caso que se rompió el hueso de la cuba hacia arriba, que no es Robazar? ¿Se acuerdan eso? Que no era Taref, era Taref. Amar le dijo Ishar, y dijiste muy bien, Bejentir Gemá Arioj de Babel, también dijo Arioj en Babel, Arioj también dijo lo mismo en Babel, como Raf, que es Taref. Preguntó la Mara, Arioj Manu, ¿quién es Arioj? Shemuel es Arioj. Pero y antes vimos que él discutía. Entonces, ¿cómo decía que va como él? Dice Remara, Darbe Shmuel de Rav. Shmuel al final se retractó y opinó como Rav. Tao Rabanán, dice la Baraita, Nishmara Etzem Yatzal Hutz, se rompió el hueso y salió hacia afuera. Im oru basar jofim et rubo mutar. Si el cuero y la carne cubre la mayoría, permitida. Pero si no, azur, está prohibido. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que todo lo que vimos hasta ahora, que si la mayoría de la carne estaba en pie, es cuando, aparte que cubra, ¿no? Ukama rubo, ¿y cuánto es la mayoría que tiene que cubrir del hueso roto? Dice, Kiata Rabdimi, Amar, cuando vino Rabdimi, dijo, en nombre de quien Amar, Rabbi Yohanan, es Rob obvio, es la mayoría del grosor del hueso. De Ambrela, y aquí opina que Rob, que fue la mayoría del diámetro, Amar Rapapa Ilkas, por lo tanto, para hacer kasher necesitamos las dos cosas. Vainan Rob obvio, o vainan Rob que fue. Tiene que ser la mayoría de las dos, del grosor y del diámetro. Amar Ula Mario Hanan, dijo el Ula Mario Hanan, or Arehu que pasar. El cuero es como la carne. ¿Qué significa? Que si le quedó el cuero del animal y no la carne debajo, y el cuero cubre la mayoría del hueso, roto kasher. Amale Ramana Leula, dijo Ramana Leula, dice, no entiendo. Belé mamar, usted debió haber dicho, or mistareb le basar. Usted lo que debió haber traído a la alajá es cuando el cuero complementa
a la carne para cubrir el hueso roto, juntos. Deja or basar ketana, porque la Baraita dijo que tiene que ser cuero y carne. Y usted dijo cuero solo. Amarle, dice no, le respondió, anan or o basar tanina. Nosotros estudiamos la Baraita que es o cuero o carne, no se faltan las dos. Y que de hambre, quien dice que esta fue la discusión. Esta fue la discusión. Amarulá, Amar Yohanan, or mistarev le basar, que el cuero se une a la carne, mitad y mitad, para cubrir el hueso y suficiente, la mayoría del hueso roto. Amar Ramaleula, vele amar or mashlin le basar le jumbra. Pero usted había dicho que el cuero complementa al basar para ser estrictos, quiere decir, mitad y mitad no sirve, es la mayoría de carne y un poquito de cuero, entonces ahí sirve, si no, no. Amarle le dijo, mira, yo porque dije mitad y mitad, porque Ana Ub de Yadana, yo sé una historia, de Aub Bar Gosla, había un pichón de Abba Ber Rabbi Yitzhak, que estaba en la casa de Rabbi Yitzhak, y tenía la pata rota, y cuando degollaron de or mistaref le basaraba, que el or mistaref, el cuero mistaref, se unía a la carne para cubrir la mayoría, mistaref es mitad y mitad. Véate la que me Hanan y le trajeron eso a Rabbi Hanan de Aksher y lo permitió. Entonces, pues yo dije que mistaref. Amalé respondió Bargosla Kamarta, Bargosla de Rakib Shana. Es diferente el cuero de un Bargosla, de un pichoncito. ¿Por qué? Porque es muy suavecito, es como carne, ahí sí. Pero en un caso normal, de una vaca, algo no, ahí no. Inju Gidin Rakin de Atule Kameh de Rabá. Hubo una vez una historia con un animal que le trajeron un animal que estaba roto, rompió un hueso y tenía unos gidín, unos tendones suaves. Y él quiso unirlos a la carne para cubrir la mayoría del hueso roto. O sea, tendones y carne lo unían. Entonces amarraba, dice, Lemay Liejusla, ¿qué pregunta me trajiste? ¿Qué podrías pensar para que no sea kasher? Cada uno de Mario Hanan Gidin Sopale Kashot. Dice, uno es que lo que dijo Rabbi Hanan que Gidin se sofan le akshot, unos tendones que al final se van a volver duros, estos estaban suavecitos, pero si vuelven duros, ni misma le pesa. Inclusive la persona puede anotarse en el Corban Pesa para comer eso, o sea que se anotaba en Corban Pesa cada uno lo que iba a comer, y la persona que se anotó por los Gidin sirve, es como carne. De otra parte, la Torah Hazar Monoche de Israel, aparte, que la Torah siempre se apiada del dinero del pueblo judío. Entonces, si ya cubrió con los tendones la mayoría, ¿por qué va a ser taref? Amar Rapapá le raro, Raba, Rashom el Akish, Bishro de Oraita. Dice, no entiendo, Rashom el Akish, el que discute con Rabbi Hanan. Y él dice que no es carne esos tendones. Y aparte que aquí estamos para un sur de la Torah. Esta Marta, y tú me dices de qué hay que preguntar y hay que sospechar. Seguro que hay que sospechar, puede ser un problema. Y la verdad que cuando escuchó esta pregunta Rapapa, cuando escuchó Raba la pregunta Rapapa, se cayó, Raba y no respondió. Además dice, no entiendo por qué se cayó. Le llama Raba y dice, dice, el Raba dijo que cuando discute Rabbi Hanan y Lakish, solamente en 3 a las que Rishon Ben Lakish, en las demás no, las demás como Rabbi Hanan, y esta no es una de las 3. Entonces no entiendo por qué se cayó. ¿Sabes por qué? Porque Shaneaja, aquí es diferente. De Adar Ber Rabbi Hanan le ver Lakish, porque al final Rabbi Hanan se retractó y opinó como Lakish. De Amarle que le dijo Rabbi Hanan, al Tecniteni, no me preguntes de esta Mishnah, porque yo la estudio como Yahid, como si fuera una opinión y no una opinión particular y no general. Y ahí se concluyó que Hanan al final está como Relakish, que dice que el tendón no es carne. Por eso es la pregunta. Que aunque sean suaves los tendones, pero pueden ser que sean duros, entonces quizás puede ser un problema. Dice, un caso de un animal que se rompió un hueso y salió hacia afuera, Dishtakel, cortita mine. Y el problema cuál es, que un cortita, que es decir, un pedacito del hueso se cayó al piso. La pregunta es si esto es un problema o no. Hasta que me Abayé, fueron de Abayé,
Y para responder, Beshayet Lata Regle. Y esperó con la pregunta. Pasaron 3 fiestas y no respondió. Y Amale Rabada Barbatra. Entonces Rabada Barbatra le dijo al que trajo la pregunta, con Zilkame Rab Bere de Rab Yosef Barjama, ve donde Raba Bere de Rab Yosef Barjama de Jarifa Sakine. Es un cuchillo afilado, que decir, tiene muy claras estas leyes. Hasta que me fue donde él y Amar, y le dijo, Migde, dijo, vamos a analizar, Nishbara Etzem Yatzale Tanan. Estudiamos que en la Mishnah, que si se rompió el hueso y salió hacia afuera el hueso, tú ves el hueso, estudiamos que si la carne lo cubre, suficiente. Es mali nafal, malite. Y dice, ¿qué diferencia hay si nafal, se cayó un pedacito, o si está ahí, pues está cubierto? Es lo mismo. Por cuanto de que la carne cubriera, es cárcel animal. Amale Rabina, dijo Rabina le Raba, ¿qué pasa si mitlaket mao? ¿Qué pasa si la carne que cubre el hueso roto no es, que la mayoría del hueso roto no es en un solo lugar, sino que lo va cubriendo en varios lugares y la suma de todos es la mayoría? Otra pregunta, mitroces mao, ¿qué pasa si la carne que cubre al hueso roto es muy delgada, es una capa muy delgada? ¿Se considera cubrir o no? Mitmasmes mao, ¿qué pasa si la carne que cubre el hueso roto está mitmasmes, que decir, ya se pudrió? ¿Qué se considera mitmasmes? Amar una verdadera Yoshua, colcha rofe codro, todo lo que viene un médico a curar al animal y ve esa carne así, la quita, ya está muerta. Pero esa carne está cubriendo el hueso roto. Esa es la pregunta. Y vaya, otra pregunta. Niklaf, ¿qué pasa si la carne que está cubriendo el hueso tiene un hueco? O Niklaf, ¿qué pasa si la carne que está cubriendo el hueso, Niklaf, ¿qué tiene Niklaf? La parte de abajo se peló. Entonces, por lo tanto, la carne ya no está pegada al hueso roto, sino que está como que lo está cubriendo, no pegada. Muy bien. O nisdak mao, o qué pasa si tiene una raja. Otra pregunta, nitar shlisha tachton mao, qué pasa si el tercio del grosor de la carne, se salió un tercio del grosor de la carne y solo quedó 2 tercios, o sea, nada más quedó 2 tercios que son los de arriba. Entonces, ¿cómo es? Por lo menos te voy a responder la última. De Amarula Mario Hanan, or areju que pasar. El cuero es como la carne. Entonces, por lo tanto, se considera cubierto y ya. Aparte de que si aparentemente la raja es que el cuero es como la carne, sin carne, cubre y suficiente, cual sheken si tiene aquí 2 tercios de carne. Entonces, por lo tanto, no hay problema. Entonces la Mara dijo, no, todo lo que dijo ahí Ula, nombre de Hanan, que el cuero es como la carne, depende. Dilma de Cana Mashkalide, estamos en un lugar que el cuero adquirió, el cuero adquirió lo suyo. Que significa Mashka, el cuero adquirió lo suyo, que significa que está en un lugar donde no hay carne, entonces solamente está el cuero y el hueso, ahí sí, pero en un lugar que hay carne quizás no. Muy bien, Amar Rabashi, que Avina ver Rapapá, cuando estábamos en casa de Rapapá, ahí vayan, nos preguntó una shela, Nigdar Kemin Tabad Mao, ¿qué pasa y qué? Si se cortó la carne con algo afilado, en forma de circular como una moneda. Entonces, al mismo de que la mayoría del hueso quedó cubierto, pero en alrededor ahí se quitó, como en la moneda. El dibujo del chat están ahí. Upashtana, y se considera cubierto o no. Entonces dice, ya Pashana se lo respondió, Mejada Amar Rubia Marrav, esto que dijo Rubia Marrav, de Abarze Shalti la Jamim Melarofim. Esto mismo se lo pregunté a los Jamim y a los médicos de Amru, me dijeron, Mesartu Beetzem Malaruka. Normalmente, cuando tú le haces ese corte alrededor de la carne, eso hace que salga la sangre, entonces eso cubre la sangre, pues tiene que ser que lo cortes con algo filoso de un hueso de animal, no de parcela, pero hierro no, porque Mizra Zarif,
¿Por qué? Porque el hueso que lo que hace es, le hace rajas a la carne, eso no se une, no sirve. Entonces tiene que ser con un hueso, que eso hace que salga la sangre y ya después se cura el resto. Entonces es así, ya es kasher porque se va a curar en este caso. Amarrapá, de carne dice, eso sí, tiene que ser que el hueso adquirió lo suyo. ¿Qué adquirió lo suyo? Se pegó a la carne. ¿Qué significa que se pegó a la carne? Que la carne ya empezó a crecer en el hueso y eso significa que es un enzimán que se va a hacer kasher y con eso ya es suficiente y es kasher el animal. Hasta el próximo Daf, Kol Tuv.